Y quien está también presente de manera virtual, conectada con nosotros a esta hora de la mañana, es Cecilia Anza Ramírez, expositora de Crónicas, el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Cayetano Heredia, que también ha trabajado de manera coordinada este primer Congreso de Investigación e Innovación en Enfermedades no transmisibles, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, para hablarnos de lo que representa IMPACT. IMPACT es un proyecto de innovación en health para mejorar el cuidado de las personas con demencia. Hay que mencionar también que Cecilia Anza Ramírez es bióloga de profesión, formada en epidemiología y es parte de Crónicas, que es el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es maestro en epidemiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia también. Actualmente está cursando su doctorado en investigación médica clínica en el Departamento de Ciencias del Cerebro de la Facultad de Medicina en el Imperial College London. Sus intereses de investigación se centran en la ocurrencia y en los factores asociados con condiciones cardiovasculares y metabólicas, especialmente en temas, por ejemplo, como hipertensión, diabetes y obesidad, así como también en la coocurrencia de dos o más condiciones crónicas en el mismo individuo, lo que se conoce como la multimorbilidad. Un gusto tenerla con nosotros, ya la estamos viendo en pantalla y le damos la más cordial bienvenida, Cecilia. Adelante, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. Voy a empezar a presentar. Me parece que ahí ya se ve la presentación. Así Todavía. es, sí, Sí, perfecto. perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ahora les vengo a hablar del proyecto Impact Salud y voy a hablar sobre un componente específico de este proyecto que en verdad es súper grande y voy a hablar sobre el desarrollo de una aplicación móvil para el diagnóstico de demencia a nivel comunidad. Bueno, solo para aclarar, esta presentación ha sido adaptada y complementada a partir de otra presentación que hizo Marco Darré, que es el líder de diseño de la aplicación móvil que, bueno, se estará utilizando. Entonces, solo para poner en contexto un poco sobre la demencia es un trastorno cerebral, a menudo neurodegenerativo, que afecta la función psicosocial y aumenta la vulnerabilidad de las personas que la padecen. La falta de herramientas y estrategias adecuadas y personal de salud capacitado en esta condición dificulta el diagnóstico. Y a su vez esto tiene un impacto sobre, bueno, la condición tiene un impacto sobre la vida diaria, no solo de la persona que la padece, sino también de su entorno, de sus cuidadores, porque el deterioro cognitivo progresivo afecta tanto la autonomía como interfiere en actividades cotidianas. Por otro lado, se sabe que hay costos desconocidos porque esta no solamente o estaba más allá del diagnóstico, sino hay muchas otras acciones que se deben tomar para poder mantener o llevar esta condición y por eso también es importante estudiar los costos desconocidos. Ahora bien, como mencionaron inicialmente, la multimorbilidad es este fenómeno en el que una persona tiene dos o más condiciones crónicas ocurriendo y se sabe que la demencia tiene al menos el doble de comorbilidades en comparación de quienes no la padecen. Entonces, hay una relación bidireccional entre la demencia y la multimorbilidad y se sabe que también el tener demencia dificulta el tratamiento y el manejo de otras enfermedades crónicas, por ende es como un círculo vicioso entre demencia y condiciones crónicas que estarían impactando mucho más la vida o la calidad de vida de las personas que padecen esta condición. Si velozmente sobre datos sobre demencia en Latinoamérica, se prevé un incremento de 7,8 millones, es alrededor de 10 años, que era el dato que se tenía, a 27 millones para el 2050. Además, a nivel poblacional se sabe que hay un bajo conocimiento de esta condición y además hay mucho estigma alrededor. Esto también aunado o junto con el poco acceso o el acceso limitado que tenemos a profesionales de salud capacitados y herramientas diagnósticas, así como biomarcadores, que también es otra manera de diagnosticar esta condición, hace que sea muy complicado el diagnóstico y también se ha visto que una vez que se tiene el diagnóstico, que ya de por sí es complejo llegar a esto, el soporte y la atención luego de esto son mínimos. Entonces, todo esto hace que surja este proyecto, que como se mencionó, son innovaciones que utilizan salud móvil para personas con demencia, pero no solo se enfocan en la persona con la demencia per se, sino también en otras comorbilidades y en sus cuidadores, pues ellos también tienen una gran carga al tener a sus familiares o a estas personas con la condición.
Entonces voy a pasar un poco rápido porque el proyecto en verdad es súper grande, pero tiene como objetivo general usar a la demencia como una condición de rastreo para fortalecer los sistemas de salud en Latinoamérica a través de innovaciones sustentables, integradas, centradas en las personas y desarrolladas en la comunidad, pero y bueno, y facilitadas por tecnología. Lo que yo voy a comentar ahora es específicamente el desarrollo. Es bueno, el objetivo es desarrollar e implementar una aplicación móvil para el diagnóstico de demencia a partir por es por ello que actualmente estamos trabajando con agentes comunitarios en diferentes zonas del Perú. Entonces, las consideraciones que se han tenido para empezar este trabajo, este desarrollo de la aplicación, son las basadas bueno, por el NIHR, que principalmente indican que es fundamental involucrar de manera significativa a las comunidades en todas las etapas de la investigación en salud global. Esto porque uno puede tener, bueno, los investigadores pueden tener una idea, pero si no se toma en consideración el contexto y las diferentes necesidades y derechos de la población a la que finalmente va a llegar estas intervenciones o esto que estamos trabajando, existe la posibilidad que fracase en el camino. Entonces, bueno, tomando estas consideraciones, el proceso para desarrollar esta aplicación tuvo 4 fases y de hecho estamos todavía en la fase final, todavía no tenemos una aplicación completamente lista, pero estamos en el proceso. Entonces, inicialmente se tuvo esta fase pre-campo que empezó el año pasado en marzo y en esta, bueno, combinando tanto investigación como diseño y diferentes pruebas, se buscó adaptar las necesidades reales de la población a una aplicación. Entonces aquí intervinieron diversos expertos, tanto expertos en salud como expertos en desarrollo, bueno, en diseño de aplicaciones y tecnología. Además, también se involucraron supervisores de campo de los diferentes sites en los que estamos trabajando actualmente y se hicieron talleres semiestructurados, así como entrevistas a expertos y, bueno, a personas a las que finalmente llegaría esta aplicación. Se hicieron una serie de talleres y finalmente el producto de esta primera fase, la fase precampo, fue tener un prototipo, un bosquejo de lo que se esperaría que sea esta aplicación con la que finalmente, bueno, con la que finalmente se iría a campo para hacer este diagnóstico a nivel comunitario a través, bueno, por parte de los agentes comunitarios. Luego de esta primera fase, tomó algunos meses, se salió a campo con este primer prototipo de la aplicación que se tenía. Este proyecto se está llevando a cabo en 4 ciudades del Perú, en Tumbes, Lima, Iquitos y Huancayo, y lo que se hizo es, durante un mes, una semana en cada site, se hicieron diversos trabajos, diversos talleres con tanto agentes comunitarios de salud, quienes son los que finalmente van a usar esta aplicación para el diagnóstico a nivel comunidad, pero también se involucró a personas mayores de 60 años y sus familiares, para también tener como la perspectiva desde ese lado de la comunidad. Entonces esto es más o menos cómo se estructuró el trabajo de campo en cada una de estas 4 ciudades. Primero se tuvo un día cero, un día exploratorio para entender las necesidades que se tienen en cada una de estas ciudades y también empezar a iniciar el lazo con los agentes comunitarios y otros facilitadores locales. Luego se tuvo un primer día en el que se hizo una capacitación, se realizó esta sesión de grupos focales con el propósito de conocer un poco más sobre las realidades bueno, los contextos específicos y generar este lazo, esta conexión con los diferentes entes con los que luego se iba a trabajar más cercanamente. Luego, en el segundo día, se probó el primer prototipo que ya se tenía, que de hecho sufrió muchos cambios y bueno, muchos cambios para recoger como esta retroalimentación para mejorar el prototipo y finalmente este prototipo salió a campo con los agentes comunitarios y se visitaron algunas casas de la comunidad con quienes ya inicialmente se había conversado y se siguió mejorando. Entonces, no, esto es más o menos los diferentes prototipos que se tuvieron y cómo fue evolucionando. Primero se tuvo este bosquejo que se hizo en la fase precampo y luego de diferentes interacciones, conversar con diferentes expertos y personas de la comunidad, supervisores, se fue mejorando cada vez más la aplicación hasta tener esta última iteración que es la que actualmente está en campo, pero igual se sigue mejorando. Eh, entonces, esta aplicación móvil para tamizaje a nivel comunidad que es utilizada por agentes comunitarios, luego de todas estas fases en las que se tuvieron diferentes entrevistas y interacción con diferentes personas claves,
tanto de la comunidad como agentes comunitarios, investigadores y expertos en tecnología, lo que se definió fueron estas funciones. Necesitaba debido a que las diferentes, bueno, el Perú tiene como diferentes niveles o accesos a Internet, se vio que en muchas zonas el Internet no era muy bueno, entonces sí o sí deberíamos tener la recolección de datos que funcione sin conexión a Internet, además que se pueda planificar el trabajo de campo o el día a día, no sé, tal vez ver en esta zona, vamos a ver a tantos participantes o poder de alguna manera organizarse en campo. Además, debería poder personalizar la interfaz, tanto los colores, el tamaño de letra, otras cosas, y además esta aplicación también debería tener un soporte de preguntas y capacitación constante porque se vio necesario que esto debe ser continuo siempre con los agentes comunitarios. Al final, bien se agregaron como características de adaptabilidad cultural, es decir, podemos adaptar o editar los diferentes textos o preguntas que se tienen dentro de la aplicación. Además, la accesibilidad también era algo que debíamos garantizar, como el contraste de la luz, de los colores, los estándares de interfaz de usuario, así como agrandar o disminuir el tamaño de letra para discapacidad visual. Y además también podría haber escalabilidad. Esto quiere decir que podría luego utilizarse tal vez en otros contextos o incluso con otros idiomas, que es una característica que también se está implementando. Adicionalmente a la aplicación móvil, que es la que usan los agentes comunitarios en campo, también se tiene una web app que es para los investigadores y supervisores. Y en esta web app lo que se nos permite es poder visualizar los datos. Es como, sí, bueno, es donde podemos visualizar los datos, descargar los datos. Además, se puede mejorar la forma de trabajar de los supervisores porque tienes como diferentes funcionalidades. Puedes ver los tamizajes que ha hecho cada uno de los trabajadores de campo día a día o por región. Tiene diferentes opciones para poder ver en tiempo real los datos que se van colectando. Entonces, las funciones que debía tener, que tiene esta web app actualmente es descarga de datos, visualización de datos, un tablero de control de datos. Además, tiene una funcionalidad que es la creación de cuestionarios y, bueno, creación, edición y para eliminar los cuestionarios y poder generar como un nuevo proyecto si es que es necesario o nuevos cuestionarios. Y finalmente tiene opciones como visualización de mapas para ver en qué zonas se están llevando a cabo la colecta de datos y gestión de usuarios para dar o restringir ciertos accesos a los diferentes agentes comunitarios que están trabajando actualmente con nosotros. Bueno, y las características importantes que debemos resaltar es que tiene monitoreo de datos en tiempo real y permite que la aplicación sea utilizable en otros países o proyectos. Como digo, tiene esta opción de crear y aumentar nuevos cuestionarios, etcétera. Entonces, al final esto nos ayuda, porque esto puede ser usado luego tanto en este proyecto como en otras opciones, porque es como nuestra plataforma en la que podemos crear y aplicar cuestionarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el crear una aplicación, de hecho desde cero casi, ha tenido muchas limitaciones. La primera que encontramos fue esto de la conexión a Internet, las diferentes zonas en las que trabajamos, no solamente por el operador, sino ya sea por el clima u otras razones, la conexión a Internet es inestable y esto hace que la funcionalidad fuera de línea, bueno, inicialmente la funcionalidad fuera de línea no era muy buena, entonces se ha venido trabajando, de hecho se sigue trabajando para mejorar esto. Lo que pone en riesgo esto de que no funcione bien cuando no hay mucha internet es que se pierdan datos al sincronizar. Entonces se está trabajando todavía para mejorar este componente específico. Además, hay problemas de usabilidad y accesibilidad debido a que nosotros trabajamos con agentes comunitarios. Incluso al comienzo, muchos de ellos indicaban que no habían tenido muchas oportunidades para utilizar eh, teléfonos inteligentes o tablets. Incluso algunos indicaban que tenían miedo de usar la tablet, entonces poco a poco han ido como que ganando confianza en el uso de la tablet, pero eso también es una limitación, la poca competencia tecnológica y además, inicialmente, o sea, de hecho, si bien se involucró desde un comienzo los agentes comunitarios, hay muchas cosas que tal vez no se vieron en un comienzo y que se han ido aprendiendo o entendiendo en este proceso, en este inicio de la colecta de datos, que la aplicación debería tener para mejorar su uso. Y dicen que lo que yo también aprendí en este tiempo es que mientras más simple quieres que sea una aplicación para que sea más sencilla de usar, es mucho más complejo todo el trabajo que hay atrás para llegar a ese producto. Y bueno, lo de adaptación de usuarios también es como
hay una necesidad de entrenamiento continuo y apoyo técnico constante porque siempre hay alguna duda que, si bien durante varios meses estuvo probando y revisando y viendo, hay cositas que aparecen en el campo y tenemos que estar ahí atentos siempre para darles una solución, porque, por ejemplo, al comienzo incluso no entendían cuál es la diferencia entre datos móviles, modo avión o datos o internet del SIM. Son cosas que uno va aprendiendo y va como guiando a las personas en este trabajo. Además, hay restricciones culturales y contextuales. Por ejemplo, trabajamos en Huancayo, donde hay personas que son quechua hablantes. Entonces, si bien todo esto actualmente solo se tiene en español, eso es como una limitante en algunos casos, pero trabajamos con agentes comunitarias que hablan quechua. Entonces, todavía no hemos implementado la fase como estos cuestionarios en quechua, porque también falta la parte de validación en en ese idioma, pero es importante tenerlo en consideración como una limitación. Y bueno, limitaciones técnicas y presupuestarias era algo que inicialmente creo no se vio así, pero se requiere bastante tiempo y personal para continuas pruebas durante el desarrollo de esta aplicación, porque muchas de estas cosas las pruebas, sale a campo y recién cuando tienes una gran cantidad de datos siendo colectados te das cuenta de, esto, de pequeños detalles que no habías visto inicialmente. Entonces, de hecho, necesita un monitoreo bastante cercano para poder tener finalmente una aplicación que sí funcione adecuadamente en campo. Y bueno, hay altos costos iniciales para asegurar la sostenibilidad futura. Bueno, oportunidades que sí, igual, si bien hay cosas negativas, hay cosas positivas en esto, es que hay una mejora en la calidad y eficiencia en el diagnóstico de demencia y de hecho todavía mucho camino por recorrer. Por ahora estamos en la fase inicial de recolectar los datos y probar un algoritmo de diferentes pruebas cognitivas que finalmente, que bueno, posteriormente van a ser validadas y ver si en verdad funciona, pero esto ayudaría a mejorar el diagnóstico de la demencia, además de que, bueno, por los entrenamientos que tienen nuestras agentes comunitarias, también llevan un poco de educación sobre salud en en las diversas comunidades en las que se están trabajando. Además, hay un diseño participativo, pues inicialmente, o sea, desde un comienzo se tiene involucrados a tanto agentes comunitarios como miembros de la comunidad para asegurar relevancia y aceptación de esta aplicación. Bueno, finalmente uso de tecnologías adaptables, esto puede luego ser utilizado tanto en otros países o en otros contextos. La habilidad es que potencialmente se puede expandir este modelo en otras regiones con características similares. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta aplicación o qué estamos haciendo ya? Porque ya empezó el campo. Esto en sí es como todo lo que se está haciendo en el proyecto. Bueno, en este componente específico el proyecto es un poco grande. Nosotros nos estamos centrando ahorita en usar la aplicación en el tamizaje, en la que tenemos tres pruebas cognitivas, en la que dependiendo de las diferentes combinaciones de resultados tenemos diferentes, que no se ven muy bien, pero diferentes probables resultados que luego van a ser validados. Tenemos cognitivamente saludable, deterioro cognitivo leve, posible demencia y algunos grupos indeterminados. Actualmente ya estamos colectando estos datos que se van a colectar en alrededor de 32.000 personas en cuatro ciudades del Perú, que eran las que ya inicialmente había mencionado. Y luego un subgrupo de estos van a pasar un estudio un poco más en detalle en donde vamos a evaluar diferentes características como enfermedades crónicas, uso de recursos, y no solo del participante, sino también queremos ver cómo es que el deterioro cognitivo impacta en la vida de los cuidadores y los gastos asociados a esto. Entonces, esa es la siguiente fase y bueno, de hecho creo que todo esto es para, tal vez motivo para otra presentación. Solo quería mostrarles un poquito de todo lo que se está haciendo en este componente específico del proyecto. Bueno, como digo, ya empezamos la colecta de datos en las cuatro ciudades y actualmente igual hacemos un constante monitoreo para asegurar que la aplicación funcione bien, porque es algo que todavía está en proceso y que colectemos datos adecuadamente. De hecho, todo esto empezó con entrenamientos a los agentes comunitarios, tanto en la parte de test cognitivos como en toda esta otra parte de enfermedades crónicas, uso de recursos, etcétera. Y actualmente, bueno, ya se empezó la colecta de datos y llevamos alrededor de 2 meses en este proceso que ha sido bastante intenso. Bueno, ¿qué esperamos con esto? Es comprender la epidemiología de la demencia en Perú mediante la información de estrategias específicas al contexto para detectar casos de demencia a nivel comunidad y también queremos evaluar otras cosas como la carga económica. Y esta información establecerá las bases de intervenciones viables y aceptables que se probarán en un paquete de trabajo diferente, que es otro paquete en el que se está trabajando también
trabajará con estos datos. Y a veces creo que corro, pero bueno, esto no hubiera sido posible sin el financiamiento del NIHR y un grupo multidisciplinario de investigadores de diferentes instituciones que conforman, bueno, este paquete específico. Y eso es todo. Y disculpen si corrí mucho, pero gracias. Muchas gracias a Cecilia Anza Ramírez de Crónicas por esa presentación desde el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas. Gracias por hablarnos de IMPACT, de este proyecto de innovación en Health para mejorar el cuidado de las personas con demencia. Muchísimas gracias por esa preocupación y por esa vehemencia para poder desarrollar esta investigación de tanto aporte a la salud mental de la población. Muy amable. Gracias.